Saludo, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a este nuevo programa que acabamos de comenzar con Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometropolis.com.blogspot.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo desde Los Altos, Mirandino. Quien les habla, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y en esta oportunidad, en Gente Valiosa, vamos a conversar con Karen Brewer, una naturalista, ambientalista y defensora del medio ambiente. En ocasión de una pandemia que nos está atacando, producto del COVID-19, y que de alguna manera Venezuela no escapa justamente de las consecuencias que esto trae, no solamente desde el punto de vista de la salud del ser humano y las acciones que se deben de tomar en concordancia con lo que nos está afectando, sino que esto trae unas consecuencias secundarias desde el punto de vista del medio ambiente. Y efectivamente, la acción de nosotros, los seres humanos, para con los habitantes, seres vivos de este medio ambiente. Bienvenida, Karen, a radiometropolis.com.blogspot.com y a nuestro canal de YouTube. Hola Johnny, muchísimas gracias por la invitación y este tema es valiosísimo y no podemos dejar de hablar de este tipo de cosas, porque hoy en día, bueno, y desde hace mucho tiempo también, pero se ha perdido el respeto por la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es algo que está fuera de nuestra casa, que está allá en la montaña, pero nunca tenemos la conciencia de que nosotros formamos parte de este ecosistema y que cada una de las decisiones que nosotros tomamos afectan directamente este ecosistema del que además dependemos. Entonces, es vital mantenerlo en buen estado, en buena salud, para que nosotros también estemos bien, porque todos pertenecemos a este sistema. Hemos perdido esa conexión, hemos perdido esa interacción y esa comprensión hacia nuestro impacto en el medio ambiente. Y por eso es que empezamos a ver problemas que ya vienen muchos años ocurriendo, pero empezamos a ver problemas como la pandemia, por ejemplo, empezamos a ver problemas como el derrame de petróleo con todas las consecuencias que va a traer, animales que llegan a la ciudad, el tráfico de animales. Bueno, es un tema infinito, pero te agradezco muchísimo que estés prestando atención a este tipo de situaciones y que también estés buscando soluciones. Claro que sí, yo creo que todos somos corresponsables. Karen, desde que el mundo es mundo, comenzando por este génesis, quienes habitan primeramente, pues, seres vivos, indudablemente, son los animales. Y luego llegamos nosotros, los seres humanos, en su proceso de evolución y por supuesto también los animales en su proceso de evolución. Dentro de ese proceso de evolución, cada uno de ellos tiene su propio hábitat en esta maravillosa tierra. Y Venezuela, por supuesto, forma parte de ello en su biodiversidad. Atrás tenemos a las guacamayas, hermosas, preciosas. Y el venezolano, de alguna manera, desde la época de Rómulo Gallegos y Santa Bárbara, y Doña Bárbara, por supuesto, con su gran novela, siempre manifestó nuestra biodiversidad de nuestros llanos y, por supuesto, las guacamayas. Y hay un tema en la ciudad de Caracas con relación a las guacamayas. ¿Cómo llegan estas guacamayas a Caracas? ¿Cómo llegan? Y, de alguna manera, ¿por qué el caraqueño específicamente ha adoptado una conducta que no es la más apropiada con relación a esta ave? Bueno, esto empieza porque a la gente le gustaba tener, sí, desde siempre les ha gustado tener animales de mascota, especialmente fauna silvestre, lo cual está totalmente mal y continúa ocurriendo hoy en día. De hecho, estas aves, los citáceos en general, las guacamayas, los loros, los periquitos,
son los animales que están más golpeados por el tráfico de animales en Venezuela. Por ejemplo, en Margarita, la cotorra margariteña, el ave emblemática de la isla, está en peligro de desaparecer porque hay mucha demanda de gente comprando estos animales para tenerlos en la casa en una jaula. ¿Qué pasa? Estas personas que tenían estos animales en la jaula de repente se dieron cuenta de que no le puedo dar una buena calidad de vida, de repente el animal se enfermó, de repente les entró el sentimiento de culpabilidad y decidieron liberarlas. Esto es lo que ha pasado en Caracas. Estas guacamayas, la gran mayoría de ellas, hay algunas especies que sí son originarias del valle y de la montaña, pero la mayoría de ellas son introducidas de personas que las han liberado. Ellas se han logrado adaptar al ecosistema y a la ciudad, porque además también la gente las alimenta y ellas, como ya dependían del humano para alimentarse, entonces se ha formado un círculo vicioso. ¿Qué pasa? Cuando tú pones una especie que no es parte del ecosistema, empieza a competir con otras especies. En el caso de las guacamayas, por suerte, no es un tema tan terrible como la introducción de gatos, por ejemplo, en el ecosistema, porque no son depredadores que compiten ni que se alimentan de otras especies. Pero entonces se ha desarrollado una conducta en las personas que las quieren alimentar que no les hace tanto bien a las guacamayas. Por ejemplo, las personas creen que las guacamayas se alimentan de semillas de girasol. Y en realidad, esto en la vida real de las guacamayas y de los cetáceos, esto no ocurre. Porque en los lugares donde ellas viven, en el llano, en la selva, en el Amazonas, no existen plantaciones de girasol de las que ellas se alimentan. Tampoco comen azúcares, no comen harinas, ellas no pueden procesar los trigos y hacer galletas. Entonces, todos estos problemas que empiezan a ocurrir con estos animales es por falta de conocimiento. Las guacamayas no solamente se alimentan de semillas y de frutos, también se alimentan de hojas. Y todo esto les da una alimentación balanceada que le permite nutrirse bien y estar saludable. Cuando estos animales están en cautiverio o son alimentados por personas en sus apartamentos, que yo entiendo perfectamente que es una situación espectacular que vengan estos animales a visitarte, pero ya que está ocurriendo, vamos a tratar de hacerlo bien. No les des alimentos que son como darle a un niño chupetas y galletas todo el día, porque le va a gustar y va a llegar para comérselos, pero ahora tú asume tu responsabilidad y dale alimentos que realmente sean buenos para ella. Otra cosa, yo no podría recomendar una dieta porque no soy veterinaria y además que todas las especies de guacamayas, como vienen de zonas diferentes, tienen una alimentación diferente. Entonces lo que a una le hace mucho bien, a la otra no le aporta tantos nutrientes. Y por eso es importante, si usted ya tiene en su casa, ojo, por favor, no compren fauna silvestre, no apoyen el tráfico de animales, que es uno de los negocios más horrorosos del planeta. Si ya usted tiene uno de estos animales en su casa porque era de la abuela, porque era de la familia y le tocó a usted cuidarlo, vaya a un veterinario de fauna silvestre que le diga cuál es la mejor alimentación que le puede dar a su guacamaya, a su loro, a su periquito. No piense que porque en el paquete de alimento aparece una guacamaya, eso es comida de guacamaya. Eso no es así. Eso es para vender el alimento, que además me da mucha risa porque muchos paquetes de girasol, de semillas de girasol que vemos en las tiendas de animales, aparecen una foto de unas guacamayas y en realidad eso no es cierto. Pero es eso, es parte de no conocer sobre lo que nos rodea. Y esto no solamente lo quiero localizar en el tema de las guacamayas, esto lo quiero localizar, o sea, lo quiero expandir a todo. No tenemos idea de los animales que nos rodean, de cómo se comportan los animales que los rodean. La gente no sabe cuando camina por la calle cuáles son las plantas que se encuentran en el camino. La gente ha perdido la curiosidad de nutrirse con información y todo el día están viendo el teléfono, no ven lo que los rodea. Entonces, esta desconexión es lo que trae este tipo de problemas. Con respecto a las guacamayas, volviendo otra vez al tema. Claro, por supuesto. Sí, yo voy. Hay que tener mucho preocupes. cuidado. Si las guacamayas van a tu edificio, a tu casa, tienes que limpiar muy bien la zona donde ellas están dejando sus desechos, tanto de semillas y de excrementos, porque eso es una fuente de enfermedades que puede afectar respiratoriamente a tu familia y a tus vecinos. Entonces,
hacer este tipo de contacto y hacer este tipo de cosas tiene su peso y tiene su responsabilidad. Hay personas que me dicen, ay, pero yo le doy semillas de girasol a las guacamayas y les encanta. Claro, si tú a un niñito lo alimentas a punta de galletas, le encanta, pero no significa que le haga bien. No vas a ver a una guacamaya que está enferma, porque en la naturaleza, en la vida real, las aves, si muestran signos de enfermedad, son inmediatamente devoradas por depredadores. Entonces, ellas han desarrollado un sistema para esconder su enfermedad hasta que ya es demasiado tarde. Y he conversado con muchos amigos veterinarios donde esto es una causa común de llevar a estos animales al veterinario, que están enfermos y la gente no lo sabe. Ahora, si usted tiene estos animales en su casa, en cautiverio, no piense, por favor, que la solución es soltarlos ni liberarlos, porque estos animales, les voy a explicar cómo es el proceso del tráfico de estos animales, que además para mí es horrible porque yo he estado en esas situaciones de tener que proteger a estos animalitos de los traficantes y ver todo lo que hacen con ellos. Les voy a contar la historia Claro. de la cotorra margariteña, que es una ave muy cotizada, y que estuve con Provita viendo cómo era el proceso de protección de estos animales. Vienen los traficantes de animales a sacar a los pichones, que además tienen pocos días de nacidos, y ustedes saben que los bebés son muy delicados. No solamente el bebé humano es muy delicado, sino los bebés de todas las especies animales son muy delicados. Ellos agarran anzuelos, los meten dentro de los nidos, dentro de los troncos, y sacan a los pichones con esto. Después los envuelven los meten en tubos de papel toalé, de papel higiénico de baño, les ponen algodón en la cara para que no se escuchen los gritos. O sea, realmente es horrible. Y más del 80% de estos animalitos se muere en este proceso. O sea, para que llegue un animal de estos a una jaula, además que va a sufrir una vida desgraciada toda su vida porque la gente no tiene la conciencia de darle una buena vida a estos animales, tiene que pasar por todo esto y mueren demasiados animales. Ahora, cuando llegan a la casa de la persona, obviamente nunca pudieron aprender nada de sus padres. No saben ni cómo cantar como los animales silvestres. De hecho, los animales silvestres tienen un canto muy diferente a los animales en cautiverio, porque no han Sistema de aprendido nada. comunicación. Imagínense. Exacto, y estos son animales altamente sociales, por eso es que ellos empiezan a tratar de imitar al humano y la gente le parece súper divertido, súper gracioso y por eso es que son tan cotizados estos animales, pero en realidad es una deficiencia social que ellos tienen que llenar de alguna forma con el único animal que pueden ver todo el día, que es una persona. Es horrible, pero es la realidad. Además que las Fíjate, personas que tienen estos animales en casa no tienen la conciencia de darles una buena vida. Los tienen en unas jaulas que, no sé si has visto las jaulas de las guacamayas, o sea, la guacamaya es unos centímetros más pequeño que la jaula, muchas veces no pueden ni estirar las alas. Y estos animales son muy inteligentes como un niño de 4 años, o sea, tienen la capacidad de entender que están encerrados, que están solos, se estresan, y necesitan de mucha actividad, no solamente física, de volar, de correr, sino que les pongas retos. Por ejemplo, esto obviamente no compren estos animales. Esto es en el caso de que ya no tienes para dónde escapar, tienes ese animal en casa porque era de la familia, qué sé yo, y la solución no es liberarlo. Entonces asume la responsabilidad, dale una buena alimentación, dale ejercicio físico, dale ejercicio mental y entiende que estos animales están pasando por esta tragedia. Si ya tienes este animal en tu casa, entonces tú tienes la responsabilidad también de generar conciencia sobre el tráfico de animales y no fomentar que otras personas lo compren, que eso es un tema terrible. Te escucho, que me vas a decir algo. sí, justamente con relación a esto, no, no saben, y reitero tus palabras, cuando un ave o un animal llega a su hogar. Guacamaya, morrocoy, paraulata, arrendajo, Que muchas periquito, personas piensan que los turpial. morrocoyes solamente existen en cautiverio, pero los morrocoyes existen en la selva y existen Claro, sueltos. Es claro. muy cómico. Entonces, y esto viene justamente del núcleo familiar, porque yo recuerdo cuando estaba ya en mi proceso de infancia, eh, y nuestros padres, pues, de alguna manera, nuestros abuelos o bisabuelos, como tú muy bien lo acabas de mencionar, bueno,
asumían el ave o el animalito como una mascota. No tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo al sacarlo de su hábitat, porque ellos tienen sus propias conductas de sociabilidad, de vivir y de buscar sus alimentos. O sea, de alguna manera. Cuando los sacas de ese espacio y entran en una casa y sobre todo enjaulados, estás desequilibrando totalmente al animal, lo estresas y entonces su manera es de sobrevivir adaptándose a ese nuevo ambiente de cautiverio donde se encuentra. Radio Metrópolis está totalmente en contra del cautiverio. O sea, nosotros no promovemos el cautiverio. Y creo que debemos crear conciencia porque ellos son libres y están en sus medios ambientes naturales donde deben estar. Entonces nosotros es el llamado justamente a esa conciencia. Y retomando justamente, yo recuerdo que un tío se presenta con un arrendajo y a mí me llamó poderosamente la atención el arrendajo, ¿bien? El color, sus colores y su canto, ¿no? Y la manera de él era decir, no, canta bonito y esto es para que nos cante en la mañana, ¿no? Esto es para que nos cante en la mañana y nos despierte en la mañana con su canto. Yo recuerdo que le pregunté, ¿y por qué tiene que estar enjaulado? ¿No? Porque yo no tenía conciencia, un niño, o sea, yo no tengo conciencia. No, y un niño, pero con una inquietud muy genuina, ¿por qué tiene que estar encerrado? Entonces, la respuesta fue muy sencilla, pues sencilla. Tiene que estar enjaulado para que nos cante. Y luego saca una china, una famosa china, ¿no? O resortera, como la quieran llamar. Si ves un pajarito, le lanzas una piedra. Oye, yo decía, caramba, ya va, esto no lo entiendo, ¿no? Pero fíjate de dónde viene, porque tenemos que buscar la estructura de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, yo no le presté mayor atención, de verdad que no me gustó la china, no quise, pues, y lo dejé, pues. Luego ya de haber uno crecido, de haber uno estudiado y de crear conciencia y de ver lo que está pasando, tú dices, caramba, pero es que esto viene de nuestros núcleos familiares, ¿no? Y es muy cierto, de familia en familia. Ok, pero ya tenemos el animalito. Tú no lo puedes soltar porque si lo sueltas, le estás haciendo ya un daño. O sea, un daño como tú muy bien lo acabas de decir. Ah, bueno, suelto el morrocoy, Claro. suelto el arrendajo, suelto la paralauta y suelto la guacamaya. No, lamentablemente, ellos se adaptaron a tu hogar. Tú no supiste manejar la situación, porque es que y lo voy a decir con mucha responsabilidad, lo tienen como trofeo. Porque cuando llega la visita, cuando llega el familiar, y vaya mi respeto para cada uno de ellos, mira lo que tengo aquí, qué bello, qué hermoso. Oye. Por eso digo que tienen que tener la responsabilidad de no fomentar que otras personas quieran tener este tipo de animales. Y con respecto a no soltarlos, no solamente le haces un daño al animal que no sabe sobrevivir en la naturaleza porque no ha aprendido nada de sus padres, sino que Totalmente. además estás introduciendo una especie que no pertenece al lugar. Ustedes saben las tortuguitas que venden en las tiendas animales que tienen una marca roja aquí, las tortuguitas normales esas Sí. de agua que todo el mundo se compra. No saben la plaga que son en Venezuela, porque no son originarias de nuestro país, no son originarias de Caracas, y la gente piensa, ya tiene un tamaño grande, lo voy a soltar en cualquier riachuelo que me encuentre por ahí. Y estas especies son altamente depredadoras y compiten con otras especies de tortugas locales y las han llevado al borde de la extinción. Y somos nosotros los culpables de este desequilibrio. Entonces, la gente tiene que actuar con mucha responsabilidad y antes de tomar una decisión como soltar un animal, aprende sobre ellos, lee un poquito. A mí me impresiona mucho realmente la gente que muy pocas personas hoy en día no tienen acceso a un teléfono. Casi todo el Todo, mundo sí. tiene acceso a un teléfono y a internet. Eso significa que todo el mundo tiene acceso a información. Y entender y aprender no significa preguntarle al vecino qué es lo que piensa, preguntarle a la tía qué es lo que piensa sobre esto. Es investigar, es tomarte el tiempo de preguntar, a ver, ¿cómo es que se alimentan estos animales? ¿Qué pasa si los suelto?
antes de tomar esas decisiones, asume la responsabilidad de aprender. Eso nos falta demasiado. Sí, y justamente es la campaña que nosotros estamos llevando a cabo. Porque lo más delicado es que dicen son miembros de la familia, ¿no? Lo adoptan como un miembro de la familia y, y desde el punto de vista de psicológico se dirigen al animal como si se estuviesen dirigiéndose a un ser humano. Entonces, la falta de Lo humanizan. conocimiento, y no se vayan a ofender todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a esta hora, a todos nuestros internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, la ignorancia tiene un precio muy alto, muy alto. Y no les Y estamos no faltando se al tienen que respeto ofender. por reconocer la ignorancia, sino que, como dice Karen, tómense el tiempo para investigar y documentarse con relación al animal en un supuesto negado que los tuviesen, porque el principio básico es que tú no aceptes ni permitas el tráfico de la vida silvestre. O sea, empezando ya por allí. Correcto. Empezando ya por allí. O sea, no lo. Ah, ¿te gustó? Bueno, disfrútalo a través de las organizaciones que están para que lo puedas visualizar, disfrutar, verlo a través de documentales, pero no O aceptes. participa en los proyectos de protección de estos animales, que hay Ajá, muchos proyectos en Venezuela que se dedican a cuidarlos. Participa en su conservación, no participes en su daño. Y totalmente. con Entonces, respecto a lo de ofenderse, no es un ataque y decirle a la gente, usted eres un ignorante. No, 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 en sino que, por absoluto, ejemplo, si yo, en no, absoluto. pero te lo digo para que la gente lo entienda. Si yo estoy haciéndole daño a un animal y no lo sé, me encantaría que alguien me lo dijera y me hiciera entender cómo puedo darle una mejor vida a ese animal. Porque así como dices, la gente los considera parte de su familia. ¿Y quién no quiere darle lo mejor a su familia? Entonces es eso, es aprender a cómo, si ya está en cautiverio, si ya no tienes opciones, entonces, ¿cómo hacerle la vida mejor? Porque sí se puede hacer. Sí la puedes tener suelta dentro de la casa, que vuele, que se ejercite, le puedes esconder la comida para que ella no la tenga ahí, que solamente baje la cabeza para comer. O sea, es eso, es asumir la responsabilidad de que ya lo tienes y nunca fomentar el tráfico de animales, siempre crear conciencia de que primero esto es una tragedia para la especie y esto además es un delito. Entonces, nunca fomentarlo. Claro, no, nos asiste el marco jurídico y en función a eso, justamente, y comenzando esta pandemia en el mes de marzo, cuando se dictan a través del gobierno nacional la cuarentena, el 30 de marzo en Montalbán es asesinado así, literalmente, un ciervo. Pero quienes inician este proceso de asesinato son tres niños, tres infantes, tres adolescentes, en presencia de adultos, ¿no? En presencia de adultos. Esto por mencionar el primer caso. Luego, en las costas de Oriente, que yo hice una fuerte crítica a través de mis redes sociales, aparece un pescador en las costas de Oriente encima de un tiburón ballena, cual, cual jinete, Sí, ¿no? como si fuera un trofeo, así. Cual Sí, jinete demostrándose. Luego en el sí, atillo ya me acuerdo de ese video. baja la Eira Bárbara Bárbara. viejo de monte, que nuestro amigo lo deje conocer, Perilli, hizo una observación con relación a este animalito que baja de latillo, ¿no? Y posterior en Barinas, con el jaguar o tigre mariposa. También, pues, un trofeo, ¿no? De la especie. Amén, amén, de lo que no sale a la luz pública, de lo que no sale a la luz Ah, pública. claro, por supuesto. Y de las cosas, por Caramba, ejemplo, que yo me entero porque me llegan muchos mensajes de noticias que no son así públicas
y, ay, atraparon un cunaguaro en San Antonio de los Altos y lo quieren vender, que no sé qué hacer para que no lo vean, cosas así. Hay tantas noticias de este tipo y yo creo que la raíz de esto es la falta de educación. Considero que, y no sé por qué, la responsabilidad con nuestra biodiversidad y todas estas cosas deberían ser enseñadas en las escuelas. A mí nadie nunca me enseñó sobre conservación. Esto todo lo aprendí yo y de mi padre. Pero es tan importante aprender sobre lo que nos rodea, sobre nuestros vecinos que son los animales, sobre nuestros hermanos además, porque como bien dice, todos nacimos de la misma célula, todos llegamos a este punto, pero todos partimos del mismo punto en la evolución y todos somos hermanos. Y así nos tenemos que cuidar y nos tenemos que proteger entre nosotros. Si tú no sabes lo que hace un animal, obviamente te va a dar miedo. Si tú no sabes lo que hace una serpiente, obviamente te va a dar miedo y el miedo lleva a querer eliminar eso y por eso las matas. Pero si tú aprendes a que con solo mantener la distancia evitas todos los accidentes que ocurren prácticamente con la serpiente, entonces ese es el tipo de educación que necesitamos y de aprender obviamente a respetar y que los animales no nos pertenecen y que la naturaleza no nos pertenece y que podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Es ahí cuando vienen los problemas, como el tráfico de animales, el arco minero y bueno, cantidad de problemas que podríamos sentarnos aquí días a hablar, pero Claro, obviamente no quiero extenderme tanto y hablar sobre hay estos mucha temas de tela que animales que estamos cortar hablando. y estoy Total, completamente seguro que vamos a seguir justamente orientando y creando una conciencia en función a esto. Pero lo que a mí me preocupa es justamente que no hay un sentido común de la esencia de la vida. Y te explico por qué. Y te no hay explico por qué. respeto por la vida. Si estos tres niños inocentes estaban cometiendo un acto de agresión hacia un animal, caramba, ¿qué están haciendo los adultos que están alrededor que no intervienen para preservar por sentido común, vamos a llamarlo por sentido común, la vida de este animalito? Y esto es lo que verdaderamente a mí me preocupa. Es Que lo que además no lo mataron para comérselo, lo mataron por matarlo. Lo mismo exactamente. que pasó con el tiburón ballena. A la gente que dice, es que tienen hambre. No lo mataron para comérselo, le cortaron las aletas y las vendieron. No se lo comieron. Entonces, es eso, es una falta de respeto por la vida y además que no hay sentido común, como dices. Pero obviamente el problema es muchísimo mayor desde la raíz de la educación, porque si a esos padres nadie les enseñó que tenían que respetar la vida, ellos no le pueden enseñar nada a sus hijos. Entonces, por eso mi misión es constantemente generar conciencia y educar a las personas para que aprendan a respetar a los animales, porque estos animales que, por ejemplo, les tenemos miedo a las serpientes, a los escorpiones, ¿qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo nos podemos proteger de ellos? ¿Cómo podemos convivir? Hemos olvidado cómo convivir con lo que nos rodea. Y algo que yo siempre digo, por ejemplo, con estos animales que matan. No, es que yo le tengo miedo a las serpientes y las mato. Ah, bueno, eso es porque no las entiendes. Entonces, si tú no te entiendes con tu vecino porque deja la ropa afuera, a ti no te gusta, ¿vas a ir a matarlo? Lo vas a No, matar. hablas con él. Exacto. Para mí es lo mismo. No puedes ir a matarlo, tienes que ir a hablar con él. Tienes que preguntarle por qué lo estás haciendo. Obviamente los animales no van a responder, pero no sabes la cantidad de información que existe en la que te puedes apoyar para decir, ah, ok, esto es lo que hacen estos animales. Si yo sacudo mis zapatos todas las mañanas, no me va a picar un escorpión dentro del zapato. Esas son las cosas que necesitamos en nuestro país. Necesitamos educar a nuestra población para que tenga conciencia, pero además necesitamos que se apliquen sanciones severas, que este tipo de cosas no pasen, no sigan pasando por debajo de la mesa, que no se toma a la ligera la muerte de ningún animal. Y la gente que me viene a decir, porque yo recibo muchos comentarios, ay, sí, pero también que la gente tiene hambre. No se puede justificar ningún crimen por hambre. Así como no se puede justificar que la gente por hambre robe, mate ni secuestre. Esos son crímenes. Y este también es un crimen, el de matar animales. Las leyes existen y protegen a ciertos animales
porque son vitales para el ecosistema o porque se encuentran en peligro o porque tienen un valor mucho más. Por ejemplo, estaba hablando sobre el tema del tiburón ballena, Sí. y el tema con todos los animales en Venezuela se puede hacer esto. La cantidad de gente que quiere ver al tiburón ballena en persona, en el mundo, es absurda. Y el tiburón ballena no es que se encuentre en todo el planeta, o sea, tiene una ruta migratoria bastante específica y tenemos la suerte de que pase por nuestro país. Entonces, imagínense organizar a un grupo de buzos o de personas que quieran hacer snorkel, que vayan a ver al tiburón ballena. Este tipo de personas, estos turistas, se quedarían en nuestras posadas, comerían nuestra comida, apoyarían nuestros negocios locales, en la venta de artesanías. Tiene mucho más valor este animal vivo y conservar nuestra biodiversidad que acabar con ella. Así como en Morrocoy, por ejemplo, con el derrame de petróleo. No tenemos conciencia de lo importante que son los ecosistemas para nosotros hasta que los perdemos. Y eso es lo que está pasando lamentablemente. O sea, el desastre, que no es solamente ahorita, sino que va a continuar, porque no es un derrame de petróleo, no es un desastre puntual, como el arco minero, no es que pasó aquí y se queda aquí y ocurrió aquí hoy y ya no importa, no. Trasciende espacio y tiempo, y las consecuencias de este desastre las vamos a ver de aquí a muchos años. Por eso es que este es el momento de tomar conciencia, de aprender y generar acciones y soluciones. Y por supuesto, también reprender legalmente a estas personas, porque hay personas que realmente no aprenden si no tienen una consecuencia directa, como ir a la cárcel o una multa. A mí me pasó, por ejemplo, en Margarita, la tortuga cardón, una de la especie más grandes de tortuga del mundo, viene a nuestro país, viene a desovar en nuestras playas. Hay muchas personas que, otra vez justificando el tema del hambre, van y se comen los huevos. Pero como es una especie protegida, van a alta mar, cazan las tortugas, las abren, les sacan los huevos y las lanzan porque la carne no les gusta. ¿Qué te parece? La primera tortuga, cardón, que yo vi en mi vida fue una tortuga muerta por esta razón. Era una tortuga de 200 kilos, que además, aquí viene la parte irónica y la parte que a mí me genera más curiosidad. Cada una de estas tortugas se come al día su peso en aguamalas, en medusas. O sea, esta tortuga de 200 kilos se comía 200 kilos de aguamalas al día. Las aguamalas consumen peces. Los peces que consumen los pescadores. Si tú no tienes un controlador de la población de aguamalas, no hay peces. Si no hay peces, tienes hambre. Pero no entiendes que la tortuga que estás matando, que además no te estás comiendo, es la que te permite a ti tener peces. Entonces, es tener una conciencia y un respeto por todos los animales que nos rodean. Y el que tú no veas esa relación de que la tortuga es la que te permite comer, no significa que te da el derecho de saltarte la ley y matar a la tortuga. Que por eso es que están las leyes, porque aunque tú no lo sepas, están protegidas por ley. O sea, lo peor es que estas personas sí saben que estaban protegidas por ley y lo estaban haciendo a escondidas, por así decirlo. Pero por eso digo que este tipo de leyes de protección animal y de protección ambiental tienen su razón. Y bueno, yo, como ves, yo me puedo extender muchísimo a hablar porque es que todos los días estoy lidiando con esta temática. Es que justamente es la idea para todos nuestros radioescuchas de radiometropolis.com.blogspot.com, para todos nuestros internautas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Existe un marco jurídico que asiste a la fauna silvestre, que asiste a los animales, que asiste a los perritos, que asiste a los gaticos, y lo que debería es revisarse, porque yo recuerdo dos jugadores de fútbol, no sé si del Deportivo Táchira, tomaron a un gato y fue noticia y se viralizó y bueno, le hicieron al gato lo que le hicieron. El club pues expulsó a los jugadores, se le dieron las sanciones de ley, bien, pero quedó allí. Debe ser mucho más severo, o sea, prisión
prisión, debe ser la persona encarcelada, debe pagar por sus acciones. Eso tiene una No, y además con consecuencia. este tipo con este tipo de temas, que ya no es el tráfico de animal, que lo quieres tener en tu casa para adornarte la casa como si fuera un trofeo, sino el maltrato Maltrato. animal, sí, eso ya tiene un componente importante psicológico, porque si una persona no es capaz de sentir empatía por otro ser vivo que está sufriendo, para mí, y discúlpame, esa persona es un peligro para la sociedad. Porque esa persona tú me vas a decir que a él sí va a tener empatía para no maltratar a su mujer, para no caerle a golpes a los niñitos y cosas así, ¿sabes? Tú me vas a decir que esa persona va a tener, no, yo maltrato y mato animales por placer, pero a la gente sí la trato bien. Entonces, obviamente, la gente piensa que no tiene el mismo peso maltratar a un animal. Ay, pero si es un gato, ¿qué importa? El componente psicológico que te permite a ti hacerle daño a otro ser vivo sin que te importe, eso se traspola a todo. Y por eso es tan importante que empecemos a darle el peso que necesita este tipo de leyes. No podemos permitir que un loco, o sea, perdóname, pero una persona que maltrata animales por placer no está bien de la No, cabeza. obviamente que Y no. para mí es una persona que es un peligro para la sociedad. Pero bueno. De hecho, recientemente ahorita en el Táchira, un individuo agarró un conejo, le dio bebida alcohólica, o sea, lo Como el alcoholizó mono también. y luego lo torturó. Entonces, son problemas graves, psicológicos. Este hombre de alguna manera debió haber sido maltratado en su infancia. Algo pasó en este individuo que está reflejando en un ser vivo todas estas atrocidades y tenemos que llamar a la conciencia. O sea, esto no es un cliché, esto no es mercadotecnia, esto es algo sumamente grave, grave, porque hay organizaciones, y tengo que decirlo con mucha responsabilidad, desde el punto de vista empresarial, no, bueno, es que los naturalistas, los ambientalistas, ya empezaron con su fastidio, no le hagan caso, entonces te mojan la mano, le echan tierrita a la cuestión y no sale más, pues, tapan las Que el cosas. calentamiento global no existe, bueno, Ajá, sigan no prestando la atención a las personas que se dedican a eso. entonces, y aquí concateno lo que vienes mencionando, el derrame petrolero de la refinería El Palito y que por nuestras corrientes marinas está desplazándose por toda la costa falconiana, ¿no? Excelente. Hubo una explosión en Beirut, en el Líbano. Somos respetuosos de la vida, acompañamos a los seres humanos en sus desgracias, lamentamos la pérdida y se le da el ambiente noticioso que requiere el momento. Y el derrame petrolero, las organizaciones no gubernamentales no han tenido acceso, el gobierno está de alguna manera manejando la situación y no sabemos cómo, y no porque no lo haga PDVSA, el Ministerio de Ecoturismo, Imparque, el gobierno local, o sea, yo reconozco las responsabilidades que ellos a bien tienen que tener y de alguna manera pues tienen que asumir. Pero es que el problema no es ese, el problema es de fondo, de estructura, por Dios, es de Esta no es estructura. la primera vez que pasa, además. A eso voy, porque hacia el Yo misma oriente, estaba en recuperación de hidrocarburos en las playas, en Margarita, además. Por suerte, en la misma oportunidad que estábamos viendo las tortugas marinas, también me tocó recoger hidrocarburos de la playa. Esto no es la primera vez que pasa. Entonces, no entendemos que, por ejemplo, toda la biodiversidad que habita en los parques nacionales son de espacios paso, protegidos. porque son parques nacionales, están Claro, protegidos. te puedo ahorita hablar de parques nacionales y de los desastres que se están haciendo en parques nacionales, pero con el tema de los hidrocarburos, estos parques nacionales que tienen una biodiversidad tan variada, tan hermosa y
con tanto peso para la salud del ecosistema de nuestro país están afectados completamente, porque esto va a seguir avanzando. Y no solamente eso, todas las personas que relacionan su comercio con este parque nacional a través del turismo, a través de la pesca, bueno, están en problemas inmediatamente, porque eso no se puede resolver de un día para otro. Imposible. De hecho, ¿cómo van a hacer para transportar a la gente con los problemas de gasolina? Para que vayan a recoger el derrame petrolero. Que esto no te lo estoy diciendo sino que es una situación real. No pueden llevar a la gente a recoger esto porque no hay gasolina en el país. Entonces, tenemos que prevenir, aprender a prevenir este tipo de problemas para que no sigan ocurriendo. Porque, por ejemplo, el tema del maltrato animal no es la primera vez que ocurre que una persona que maltrata animales se convierta en un asesino de personas. Eso se sabe y en la historia del mundo está escrito. En los derrames de petróleo tampoco es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a prevenir los problemas mayores antes de que ocurran? Ahora, fíjate lo siguiente. Se da el derrame, se da el proceso de saneamiento, recogen el hidrocarburo, pero la consecuencia a largo plazo, la biodiversidad y el coral, los peces, o sea, el manglar, o sea, que además ya venían golpeados por la falta de control en el turismo en la zona. Ajá. Continúa. Ocasionas un daño para su proceso de reproducción, sustentabilidad y, por supuesto, protección de la vida. Porque para los que no lo saben, a los jóvenes que nos están escuchando, a los adolescentes que de repente están viendo nuestro canal de YouTube, el coral es un ente viviente. O sea, tiene vida. No es una roca, señores. Exacto. No es una roca que tú estás viendo allí, sino que tiene vida y necesitamos crear conciencia en función a eso. Porque, ay, qué bonita, roja, multicolor, ¡pac! Y partes, ¿no? Partes, desprende. ¿Sabes qué? Esto que dices es muy importante, que el coral es un ser vivo, que además da sustento a casi toda la biodiversidad marina Toda, que lo sí, rodea. ¿no? Sí, está toda. Y me genera curiosidad porque para mí eso sería muy obvio, ¿no? Pero en realidad hay tantas cosas que la gente no sabe que tenemos que empezar a decir todo desde cero. Tenemos que empezar a crear conciencia desde que los corales están vivos. Imagínate. Y es así. Y creo que sí se puede lograr, que sí se puede lograr crear una conciencia y entender, por ejemplo, que tener un ecosistema sano, por ejemplo, en el caso de Morrocoy, que no esté ocurriendo este desastre, que se controle un poco más el turismo para que las lanchas no destruyan los corales, te va a tener un ecosistema más saludable, un lugar más bonito, con más peces, por lo tanto te va a traer más ingresos, te va a traer más turismo. Claro, todo esto controlado, porque si no pasa lo mismo que estaba pasando en Roraima, con todos los lugares donde no se controla el turismo. Pero eso, un ecoturismo controlado te genera mucho más ingresos que acabar con la gallina de los huevos de oro, por así decirlo. Sí, pero y fíjate que el venezolano y Venezuela somos totalmente privilegiados y tú como naturalista lo sabes, has recorrido a nuestra bella y amada Venezuela de punta a punta y el venezolano se caracteriza por ser playero, ¿no? Arenita, playita, reza la estrofa de una canción, ¿no? Y oye, qué maravilla, claro, necesitamos tiempo y recreación, eso forma parte de nuestra calidad de vida, sin duda alguna, pero cuando estás en la playita, cuando estás en la arenita, tienes contaminación sonora, empiezas a echar los desechos en la arena, y cuando te retiras, que disfrutaste de tu tiempo y tu recreación, dejas la playa totalmente contaminada, contaminada. Entonces, caramba, tenemos que empezar entonces también por allí. Tenemos que crear esa conciencia de cuidar nuestras playas, cuidar nuestras montañas, cuidar nuestros cuidar ríos. todo. Bueno, voy a hacer un sancocho en el río, ¿no? En Roraima
ese Tepuy maravilloso, imponente en nuestro país, que la gente sueña con ir para allá arriba. Hay mucha gente que sube y que mete la basura entre las piedras para no bajarla. Wow. Y una amiga, Odimar, estuvo en una campaña importante de recoger la basura de las rocas de Roraima y bajarla. Y bajaron kilos de basura de gente que no, es que no, yo realmente a mí no me entra en la cabeza cómo tú vas a tener los bríos de meter una basura en una piedra o de dejar la basura en la playa. Te lo juro que yo no concibo eso. Que además Quiero preguntar, ¿qué crees que pasa con esa basura? son ¿Tú crees elementos que que no no te va a son regresar a ti? biodegradables. No, y tú crees que no te va a regresar a ti. Ahorita tenemos un problema mundial con los microplásticos, Sí. que los plásticos empiezan a romperse, empiezan a formarse, a desintegrarse en pedazos pequeños, que además no es que se degradaron y se diluyeron, sino que son pedazos pequeños de plástico que los peces ingieren y ahora nosotros nos estamos comiendo esto. Nosotros estamos generando nuestros propios problemas y la gente no se da cuenta y la gente no tiene conciencia de algo tan básico como llévate tu porquería, ¿sabes? Fíjate, yo soy senderista, amo mi Ay, qué montaña, bueno. el Ávila, que la tengo aquí atrás, y Qué durante bien, qué muchos bien. años, en casi todas sus vertientes, la he recorrido. Hice con mi hija, un saludo a mi hija que te admira mucho, Tan hicimos linda, gracias. Pico Naiguatá. Hicimos Pico Naiguatá y maravilloso, espléndido, ¿no? Cuando llegamos arriba, en el anfiteatro donde nos quedamos, que es una vista maravillosa, espectacular, hay una conexión con la naturaleza, se los recomiendo, esa es nuestra conciencia. Habían unos jóvenes deseosos pues de su aventura de montaña y sacaron 2 corneticas, ¿no? Y pusieron eso a todo volumen, ¿ok? Estás perturbando el equilibrio de la naturaleza. Todos los que No estábamos allí, solamente eso. Continúa, ahorita te cuento. todos los que estábamos allí, nos paramos e hicimos un llamado de atención, porque es mi responsabilidad. Así Si yo no es. sea funcionario de Imparques, pero es mi responsabilidad, y le dimos una pequeña orientación con relación a el por qué verdaderamente ellos estaban allí. Porque que no sabían por qué estaban allí. O sea, si simplemente subieron porque la nota es y la moda es Pico Naiguatá. ¿Sí me explico? Oye, qué bueno que hablas de esto, porque esto pasa también en Roraima y en las playas. Que, por ejemplo, para mí, Roraima es un lugar demasiado especial, y así como es el Ávila también, es un lugar demasiado especial. Si tú llegas allá arriba, haces silencio, empiezas a observar y a escuchar, va a salir una cantidad de animales, vas a escuchar pajaritos, vas a escuchar monos, vas a decir, ¿qué es eso? ¿Saben que en el Ávila habían venados? Hay todavía, pues, y Ay, dantas sí, y un poco de animales, o sea, sí. y la gente no lo sabe, porque es que precisamente no van a apreciar lo que hay, no van a eso. Y es un llamado de atención que tenemos que hacerle a la gente. Si tú vas a un lugar, es a apreciar y aprender de ese lugar. Si no vas a cualquier lugar, te vas a la plaza de ahí mismo Claro. y pones música, la misma cosa. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Y además que es muy difícil y a mí me cuesta mucho porque como puedes ver, vivo día a día este tipo de temática. A mí me cuesta mucho orientar de la mejor manera a las personas. Porque yo entiendo que lo primero que a mí me llega, por ejemplo, con el tema del tiburón ballena, es mucha rabia, es mucha impotencia, así como con el tráfico de animales. Me llega mucha impotencia y mucha rabia lo que quiero es insultar a la gente. Pero en realidad, seguro que hago un esfuerzo para controlarme porque entiendo que hay personas que si tú les hablas desde esa emoción, no van a abrirse para entender ni aprender, sino que se van a poner a la defensiva y Sí, no vas a lograr aprensivos. nada. Sí, 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 a la Exacto. defensiva, aprensivos. Y, Y y, no se logra nada. y bueno, yo creo que lo más importante es el trabajo que desde radiometrópolis.com.blogspot.com, desde nuestro canal de YouTube, desde nuestras redes sociales, desde tu trinchera, desde tu Sí. espacio, y concatenado
justamente con todos nuestros radioescuchas, con todos nuestros usuarios, con todos nuestros internautas, que no se trata de un like, no. Se trata justamente de ser factores multiplicadores, de llevar este mensaje y crear conciencia. Oye, ¿viste el papel en el tan ridículo, pudiéramos llamarlo así, en el piso? Oye, recógelo. Ah, no, porque es que como yo no lo lancé, yo no tengo por qué recogerlo, ¿no? Pero esta no es tu casa también, pues. A eso voy. Nuestra Venezuela, es nuestra vecindad, es nuestra calle, es nuestro estado, es nuestro municipio. Entonces, es un poco crear. ¿Hay organizaciones no gubernamentales? Sí, las hay. ¿Hay instituciones del gobierno? Sí, las hay, pero tiene que partir por nosotros, por esa Ay, conciencia y por nuestros jóvenes, por esas generaciones que vienen detrás de nosotros, por esos muchachos, los que están en el liceo, los que están en la escuela, los que vienen en educación inicial, darle esa educación que tú muy bien acabas de mencionar. Tiene que haber un esfuerzo y sumamente grande en función a eso. entender además, como bien dices, porque ayer me pasó justamente esto, porque hice el tema del video del tiburón ballena, y una persona me dijo, y Greta Thunberg que no hace ningún tweet sobre esto, ¿cómo se atreve? Y yo, es así, hay muchas personas que piensan que hablar sobre los problemas, alzar la voz, es responsabilidad de otros. Que otros hagan eso, porque ellos tienen que hacerlo. Sí, señor. Y Y no es es así. nuestra responsabilidad, es responsabilidad de Claro. cada uno de nosotros educarse, aprender, enseñar a los demás, recoger la basura también, porque también es tu casa. O es que tú vas a ver un papelito en la casa, no lo voy a recoger porque lo tiró la otra persona. No, en tu casa lo recoges. Entonces, ¿por qué no hacemos eso también? Asumamos la responsabilidad como seres humanos de aprender a vivir en el espacio que nos ha regalado la vida, porque además Venezuela es espectacular, pero tenemos que cuidarla y tenemos que cuidarla todos y asumir esa responsabilidad todos. Y claro que se puede. Y yo todos los días estoy comprometida con la educación sobre Bueno, todo este tipo de problemáticas que hemos estado hablando y tratar de hacerlo claro de la mejor manera posible. excelente. No, no. Y fíjate, radiometrópolis.com.com, en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, por supuesto, este servidor, la directiva, nuestra productora Rubí Aular, este equipo, mi entorno o familiar, porque todos de alguna manera hemos creado esa conciencia. Tienes las ventanas abiertas justamente en este espacio. Hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que decir, porque esto es constante. Esto no se trató de una entrevista, y debo decirlo con mucha responsabilidad. No, esto es un trabajo que debemos hacer constantemente, y ten la plena seguridad que nuevamente te voy a volver a molestar, porque tenemos cosas que decir, tenemos cosas que Demasiado. manifestar, tenemos que orientar a las personas, y más en este momento de pandemia, más en este momento de encierro, en donde el ser humano está sacando lo peor y lo mejor de sí, y que lo va a exteriorizar no solamente hacia sus pares, sino hacia esos animalitos. Porque, oye, tienen la mascota en la casa, tienen el perrito, tienen el gatico, entonces ¡pum! Le dan ese trancazo, ¿sí me entiende? Porque, bueno, estoy encerrado, estoy No, cansado, no soporto esto, y me imagínate pagan con el si la animalito. gente está así de cansada de ¿Ah? la cuarentena y del encierro, que en realidad agota Sí, mentalmente, o sea, te afecta. Imagínate los animales que tienes en cautiverio, o sea, que tienen toda la vida en eso. Hay hay que que tener un ser poquito más de empáticos. empatía. Exactamente. Exactamente. Hay que ser empático. Karen, se nos agotó el tiempo. Por ahora, por supuesto, agradecido de tu presencia, agradecido de tus orientaciones, de tus consejos Yo por la invitación y de también. esa lucha constante, perenne, por nuestra Venezuela, por nuestra biodiversidad, por la protección del medio ambiente, y no solamente acá, sino también a nivel mundial, que estaremos también conversando en próximos programas. Las ventanas, los micrófonos y el audiovisual de nuestro YouTube están abiertos justamente para tus orientaciones y tus recomendaciones. Palabras finales para todos nuestros radioescuchas, para todos nuestros internautas,
para todas nuestras personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y nos están escuchando a través de la radio. Muchísimas gracias por la invitación y mis palabras serían que todos tenemos la responsabilidad de aprender a convivir en la naturaleza y con ella. Asumamos esa responsabilidad, vamos a educarnos y a educar a los demás de la mejor forma. Mis amigos, mis amigas, radio escuchas, internautas, estuvimos conversando con Karen Brewer. Los veremos en una próxima oportunidad en su programa Gente Valiosa. Karen es gente valiosa. Usted es gente valiosa. Quien les habló para ustedes, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y como siempre digo, gracias totales.